punto hacia otro, ¿no? Que puede estar al mismo nivel o en niveles diferentes. Las bombas se clasifican de acuerdo al tipo de trabajo por la manera como nos entregan la energía. Entonces aquí en esta parte de la diapositiva tenemos el hecho de representar lo que corresponde a las bombas de desplazamiento positivo, ¿ya? Vamos a poner el puntero. Las bombas de desplazamiento positivo y por este lado tenemos las bombas cinéticas, ¿ya? Las bombas de desplazamiento positivo se llaman así porque en su accionamiento, cada vez que da un accionamiento, cada vez que da una vuelta a la bomba, entonces nos va a entregar determinado volumen de fluido. ¿Listo? Puede ser agua, aceite, concreto o algún tipo de pulpa. ¿Está bien? Entonces, este tipo de bomba tiene la característica que se puede medir, se puede calcular el volumen que nos va a entregar en cada vuelta. Sin embargo, tiene unas aplicaciones muy especiales, ¿no? No es muy aplicado para bombas de desplazamiento positivo, salvo algunas que por ahí vamos a conversar. ¿Ya? Bien, dentro de las bombas de desplazamiento positivo, que está aquí representado, tenemos las bombas reciprocantes. Reciprocantes significa de que el accionamiento de la bomba tiene un movimiento de vaivén, ¿no? Como un bombín, como el bombín de la bicicleta, ¿no? Exactamente. Tú empiezas a hacer un movimiento alternativo, entonces internamente hay un par de villas, una se cierra y otra se abre y el aire se va a desplazar ya sea hacia una pelota, hacia un neumático o hacia algún otro dispositivo. Eso es entonces un movimiento reciprocante. ¿Listo? Estas bombas de accionamiento reciprocante se clasifican en dos principales, ¿no? Pueden haber más, pero entre las más conocidas son las bombas de pistones y las bombas de diafragma. Por el otro lado, tenemos las bombas rotativas, ¿sí? A ver, para poder entender esto de las bombas reciprocantes, nosotros podemos tener, por ejemplo, el accionamiento cuando hemos visto alguna película del viejo oeste, para poder sacar el agua, la persona que está ahí empieza a accionar, ¿no? Una palanca. Entonces, eso es un accionamiento reciprocante. Cuando vamos a cambiar la llanta de nuestro carro, ponemos el gato hidráulico y empecemos a hacer un accionamiento reciprocante. No hay ningún movimiento circular. En cambio, al otro lado, ¿ya? Tenemos las bombas rotativas. Significa que para que la bomba funcione es necesario que su accionamiento sea circular directamente, ¿ya? Directamente. Entonces, para esto tenemos varios tipos, bombas de engranajes, de paletas, de tornillos, lóbulos y pistones. Entonces, para esta parte, vamos a ver lo siguiente. Primero veamos las bombas de pistones reciprocantes. Así que aquí vamos a ver este videito corto, ¿ya? Aquí está la dirección de donde lo he sacado, yo no lo he hecho, ¿sí? Entonces, dice bomba de accionamiento alternativo de pistones. Entonces voy a darle clic a esto y vamos a ver el videito corto, ¿ya? Y voy a avanzar de poco a poco si es que es muy largo, ¿no? No quiero que dure más de 2 minutos. Así que avanzo aquí, ahí está. Esta, por ejemplo, es una bomba de accionamiento reciprocante. Si bien es cierto, a la entrada hay un movimiento circular, internamente tiene un sistema de biela-manivela parecido al motor de combustión interna. ¿Se da cuenta? De manera tal de que aquí tenemos unos pistones. Estos pistones tienen un movimiento de vaivén, ¿verdad? ¿Sí? Entra y sale. En este caso tiene 3 pistones. Puede haber una bomba de un solo pistón, de 2 pistones, de 3 como está ahí, o de 4 o más. Entonces, a medida que va cumpliendo ese movimiento, ¿ya? El volumen del fluido se va desplazando, como puedes ver ahí. Hay unas villas, ¿ya? Que están conectadas con unos resortes. Los resortes que tienen esos, lo voy a agrandar aquí. Los resortes que tienen las villas en la parte exterior sirven solamente para poder posicionar las villas, ¿ya? Ahí nuevamente el accionamiento, lo voy a adelantar. Usted lo puede ver posteriormente todo el video, ¿ya?
pero yo creo que con esta parte es suficiente. A ver, miren, fíjese el movimiento alternativo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, cuando ese pistón tiene ese movimiento de vaivén, fíjate el movimiento de las villas. Por ejemplo, aquí, la villa ahorita, esta de aquí abajo, se ha levantado. ¿Por qué? Porque el pistón, que en este caso es un pistón vástago, no tiene émbolo, ¿ya? Cuando se desplaza hacia la izquierda, en esta cámara de aquí, se genera un vacío, una depresión. Esa depresión aspira, ¿sí? Cuando aspira, entonces va a hacer que la villa se levante comprimiendo este resorte, que es de muy, muy baja rigidez. Al mismo tiempo, como está aspirando, la villa de arriba se cierra, ¿verdad? Permitiendo que el fluido que viene desde abajo pueda llenar la cámara así. Cuando empuja, fíjate que la villa de arriba se ha levantado, ¿sí? Y la villa de abajo ha cerrado el agujero. Este tipo de accionamiento, por ejemplo, lo tenemos en las bombas de concreto. Seguramente muchas veces habrá visto en alguna construcción las bombas de concreto. ¿Mm? Las bombas de concreto utilizan unos pistones para poder desplazar el concreto y tiene unas villas en el exterior, ¿sí? Entonces aspira el concreto y bota el concreto hacia arriba, digamos. No solamente para concreto, ¿no? Para cualquier otro fluido. Aquí hay una representación de las líneas, ahí está aspirando, ¿se da cuenta? Entonces, al aspirar, esta villa se levanta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha generado una presión de succión o presión de vacío. ¿Verdad? Para esto es necesario que en la parte inferior hay una presión mayor que la que está arriba. Llega a su punto muerto superior y luego empuja. Cuando empuja, bota el fluido hacia arriba, empujando la villa que está aquí. Y la otra se va a cerrar necesariamente. ¿Cuál sería el inconveniente de este tipo de accionamiento? El inconveniente sería de que, por ejemplo, podemos tener una partícula relativamente grande en el asiento de las villas y cuando tenga que cerrar no cierra correctamente, ¿sí? Que también, por ejemplo, aquí en este espacio, ¿ya? Puede alojarse alguna otra partícula, permitiendo o evitando de que el pistón se vaya a mover correctamente. Bien, la animación es bastante ilustrativa y creo que no da lugar a dudas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros pensamos en el funcionamiento de este tipo de bomba que de repente se puede tener, como le decía, para concreto, uno puede pensar, bueno, ¿y cómo puede fallar, no? Para que podamos saber cómo puede fallar, tenemos que tener en mente cómo funciona. Entonces, el principio de funcionamiento es el que está ahí en el video. ¿Ya? Muy bien. Lo cierro y seguimos con nuestra presentación. Listo. Luego tenemos la bomba de diafragma aquí. La bomba de diafragma tiene un accionamiento reciprocante, similar al anterior, mira. Esta es la bomba de diafragma, ¿sí? La diferencia es de que no es un pistón como el anterior, sino acá tiene un diafragma. Esto que ves acá es como una tela, ¿no? Es un elemento elástico que está conectado con este elemento. Lo voy a agrandar. ¿Está bien? Cuando este pistón empuja, entonces va a empujar a este elemento contra este elemento flexible. Este es un elemento flexible. ¿Listo? Entonces, cuando empuja, el volumen que está contenido aquí se va a querer desplazar, en este caso hacia arriba, cerrando el agujero que está abajo. Pero cuando el pistón se va hacia la derecha, entonces este elemento elástico va a generar un vacío, permitiendo que la villa de aquí abajo se levante y la de arriba se cierre. Similar a la anterior, sí, ¿verdad? Muy bien, entonces veamos el funcionamiento. A ver, esto, ratito, que pase, ya está. Bien, aquí tenemos una representación de ese tipo de bomba, ¿ya? Aquí esta
anilla, vendría a ser la conexión de un motor eléctrico, que le va a permitir a este conjunto biela-manivela hacer un movimiento alternativo. Bueno, es el mecanismo simplemente, esto que se ve ahorita. Lo importante en el accionamiento es esto de acá. Vamos a adelantar. Aquí. Se parece al conjunto biela-manivela de un motor de combustión interna, ¿no? Un poquito más adelante. Aquí, ahí está. Fíjese el movimiento, ¿no? Ahorita va a empezar, ahí está. Fíjese las villas cómo se mueven. Los desplazamientos son pequeños, ¿ya? Este tipo de bombas generalmente se utiliza, dice, para bombas dosificadoras, porque el flujo es relativamente pequeño y el flujo va a depender, ¿sí? ¿De qué? Del accionamiento del pistón. Mientras más rápido se mueva, mayor volumen nos va a entregar. Un poquito más acá. Ahí está, nuevamente, ¿no? Como toda esta parte es mecánica, tiene sus inconvenientes, ¿no? El inconveniente es de que debido al rozamiento va a haber desgaste. Entonces, con el tiempo, ¿ya? Hay la necesidad de cambiar algunos elementos. De lo contrario, podría agarrotarse, desarrollando aquí una falla que le llamamos falla catastrófica, en el sentido de que se va a detener el componente, ¿no? ¿Sí? ¿Se da cuenta del movimiento? De acuerdo a lo que puede ver, el desplazamiento es pequeño, por lo tanto el caudal que me entrega esta bomba es relativamente bajo, ¿ya? Bueno, la que se ve ahí, ¿no? Porque hay otras bombas que pueden entregar mayor caudal. Ahí está el flujo, fíjese. Muy bien. Cerramos esto. Entonces aquí quiero que se dé cuenta de una cosa para ambos, ¿ya? Para ambos tipos de bomba. Si yo represento en el tiempo el caudal o flujo que está bombeando, ya sea esta o la otra bomba, se dará cuenta de que el flujo no es constante, ¿sí? Yo quisiera pues de que el flujo de la bomba, a ver, vamos a poner un color acá, yo quisiera literalmente de que la bomba me dé el caudal así, constante, ¿ya? Constante en el tiempo. Pero como te puedes dar cuenta por el movimiento de las villas, tanto de arriba como de abajo, no es así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es? Ah, el flujo es así, mira, fíjate. ¿Listo? Entonces eso me va a decir de que esas bombas tienen un ruido determinado. Esas ondas que te estoy mostrando ahí es el trabajo de estas villas, de esta y de esta. Porque a veces se cierra y a veces se abre. Ese movimiento continuo de abrir y cerrar genera ruido. Entonces las bombas, cuando trabajan, tienen un ruido característico. Por eso es que el personal de operación, cuando está trabajando con la máquina, ya, dependiendo de la aplicación, obviamente, cuando viene a la máquina, él se familiariza con el equipo y dice, bueno, esta máquina suena así, ¿no? Bien, pasa un tiempo, pero luego se da cuenta de que el sonido o ruido que emite esta máquina no está igual a como estaba ayer o antes de ayer, ¿sí? Entonces se da cuenta de que la máquina no está trabajando igual. Eso quiere decir de que hay un problema, ¿no? Hay un problema. Puede ser de que los asientos donde se posicionan las bolas estén deteriorados. Puede ser de que se ha quedado permanentemente abierta una de las bolas, ¿no es cierto? Entonces es importante este efecto de las pulsaciones. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí hemos explicado la bomba de pistones y la bomba de diafragma. ¿Sí? Bien, ahora vamos con las bombas rotativas. Dentro de las bombas rotativas tenemos, dice, bombas de engranajes, paletas, tornillos, lóbulos, pistones, y en realidad hay más. ¿Ya? Hemos puesto ahí las principales. Por ejemplo, aquí de engranajes. Así es una bomba de engranajes, dependiendo del tipo de aplicación, ¿no? De repente estamos en una chancadora
en el cual el sistema de lubricación requiere este, eh, una cantidad de aceite. Entonces, para este caso, no le voy a poner, pues, de repente una bomba de diafragma, porque como hemos visto, el caudal es pequeño. Tomando en cuenta que la chancadora es grande, entonces se requerirá tal vez una bomba de engranajes, como la que está aquí. ¿Sí? Esta bomba de engranajes tiene un accionamiento, como está aquí, es el eje de accionamiento. Este vendría a ser acá dice engranaje motriz, es rueda dentada motriz. Engranaje es el conjunto de las dos ruedas dentadas, ¿ya? Y el otro sería la rueda dentada conducida, ¿está bien? Entonces, cuando estas ruedas van girando en el sentido que se indica, se va generando vacío aquí en la parte de succión. Entonces, el volumen de aceite queda atrapado aquí, aquí, aquí y en este lado, y luego es enviado al sistema. Veamos cómo trabaja. A ver, la publicidad, un ratito. Que se pase, que se pase. Ya. Una bomba de engranaje está constituida ahí, como puedes ver, por dos ruedas dentadas, una carcasa que es la zona gris, una línea de succión y una línea de entrada. Es la bomba más sencilla, ¿ya? Porque solamente tiene dos elementos móviles. Entonces, esto funciona así. Fíjate, los puntitos blancos me está diciendo, es como si fuera volúmenes de aceite, ¿no? Quedan atrapados entre cada dos dientes y la carcasa y se va desplazando hacia el otro lado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el volumen que está aquí, ¿ya? Ha sido desplazado. ¿Está bien? Para que se cumpla todo esto, es necesario que la holgura, ¿ya? Que presenta aquí entre, vamos a agrandar esto, entre el diente y la carcasa, ¿ya? Tiene que ser la más pequeña posible. Quiere agrandar. ¿Listo? ¿Para qué? Para que no resbale. Listo. Esa era la bombita de engranajes. ¿Está bien? Ujú. Luego tenemos las bombas de paletas. La bomba de paletas tiene esta forma, más o menos, en el cual la parte blanca circular es un rotor y acá estas partes blancas son unas paletas que debido a la fuerza, perdón, al giro del rotor, ya las paletitas van a tratar de salir de su centro debido a la fuerza centrífuga, ya y funciona así, mira. Ahí está. Fíjate, ¿no? La parte azul es la línea de succión. Como las paletitas giran en este sentido, ¿no? Entonces acá se genera una zona de succión o de vacío, tanto arriba como abajo. Entonces el aceite es atrapado entre cada dos paletas, el rotor y la carcasa, y luego es enviado hacia el sistema en la línea roja. Lo mismo en el otro lado. En realidad hay dos bombas, pero no pueden trabajar independientemente, ¿sí? Es necesario que tenga las dos. Tengo el rotor completamente circular, el café, y tengo un anillo guía, que es esta especie de elipse, ¿no? Que funciona como una leva, ¿listo? Y las paletas serían los seguidores. Bien, este tipo de bomba generalmente se utiliza para aceite, ¿ya? Para aceite. ¿Por qué? Porque las holguras que presenta aquí son muy pequeñitas. Si le ponemos, por ejemplo, pulpa, se va a, digamos, desgastar muy rápidamente. No nos sirve. ¿Ya? Bien, a ver. Ahí está el funcionamiento, ¿no? Ya, todo es lo mismo aquí. ¿Está bien? Listo. Ya está.
Esas eran las bombas de paletas. Luego tenemos las bombas de tornillos. Bombas de tornillos hay bastantes, como compresores, ¿no? Puede ser de tres tornillos, como puedes ver ahí, o puede ser de un solo tornillo o de dos tornillos. ¿Listo? Dependerá de la aplicación que tenga. A medida que va girando, por ejemplo, acá el impulsor, que es el tornillo gris, va a hacer girar a los otros tornillos, generándose zonas de succión y zonas de descarga. La zona de succión sería la parte verde y la zona de descarga vendría a ser la parte roja, más o menos así. A ver. Esa es una bomba de tornillos, ¿no? En el cual da la sensación de que no giran los tornillos, ¿verdad? Pero sí, sí están girando, ¿ya? Y desplaza el fluido hacia el otro lado. Línea de succión aquí, línea de descarga por este lado. Ahí está. Llega al final y se va hacia la línea de trabajo. Bien. Luego tenemos las bombas de lóbulos. Las bombas de lóbulos se parecen a las bombas de engranajes, solamente que la parte que aparentemente engrana, ¿ya? No tiene la forma de un dentado convencional, ¿listo? Es un lóbulo, la forma es un lóbulo. Entonces aquí podemos ver cómo funciona. A ver, a ver la publicidad. Ahí tenemos. Fíjate, ¿no? Cuando gire en el sentido que nos ha mostrado, ya mira el sentido, se genera vacío en esta zona. Entonces el fluido va a entrar aquí. Esta parte es muy importante para todo tipo de bomba, ya sea estas o las de pulpas directamente, ¿ya? Entonces, el fluido va a dar la vuelta y se va hacia la utilización, ¿no? En este caso, solamente tiene dos lóbulos cada elemento. Puede ser una bomba con tres lóbulos por cada elemento, o por cuatro, o por cinco, dependiendo de la aplicación, ¿ya? Bien. Esta es una bomba de engranajes, ¿no? Acá nos muestra simplemente para poder diferenciarlo. Acá vemos nuevamente. Este es otro tipo de lóbulo, por ejemplo. ¿Ya? Ahorita vamos a ver la forma. Vamos a ponerlo por acá, aquí. Ahí está. Mire, fíjate. Es diferente su lóbulo, ¿no? Totalmente diferente. ¿Ya? Entonces, siempre va a depender de la aplicación que uno quiera. ¿Listo? Y luego tenemos las de pistones. Las de pistones son máquinas o bombas que desarrollan alto caudal y pueden soportar mayores niveles de presión, por ejemplo. Este es un tipo de bomba de pistones. El accionamiento es por acá, este elemento de la izquierda, ¿ya? Y hace girar a este elemento de aquí, haciendo que los pistoncitos, fíjate, puedan tener un movimiento de vaivén. Succiona y expulsa. Este se llama de eje partido y el otro se llama de plato inclinado. Voy a adelantar para ver lo que nos interesa. Ahí. Fíjese, ¿no? Los pistoncitos ahorita están impulsando el fluido, ¿ya? O sea, está expulsando, porque por el otro lado estaba aspirando. Ahí está. Acá nuevamente.
El rojo significa que expulsa y el azul significa que aspira. Bien, listo. Esas eran las bombas de desplazamiento positivo, digamos como cultura general, porque tenemos que saber cómo funcionan esas bombas, ¿ya? ¿Puede tener algunos tipos de aplicación para bombas de pulpas? Sí, sobre todo esta, la de pistones que está aquí, y la de diafragma, ¿ya? Pero más la de pistones. Vamos a nuestro negocio. Nuestro negocio son las bombas cinéticas. Las bombas cinéticas pueden trabajar como bombas centrífugas simplemente, de las que conocemos, o bombas de pulpas. Las bombas de pulpas en realidad son bombas centrífugas, con la única diferencia que las bombas centrífugas trabajan con fluidos limpios, ¿no? Relativamente limpios. Agua, combustible, aceite, ¿no? Refrigerante, etcétera. En cambio, la pulpa puede tener pues arena, grava, ¿no? Dentro de un portador que puede ser el agua, por ejemplo. ¿Ya? Entonces vamos por partes. Las bombas cinéticas, ¿ya? Se clasifican en bombas centrífugas, como la que está aquí, bombas centrífugas, bombas periféricas y bombas especiales. Pero las que nosotros vamos a ver son las del primer grupo nada más. ¿Listo? En aplicaciones industriales, no se ve pues una bomba de chorro o una bomba de golpe de ariete, ¿ya? Tienen unas aplicaciones muy específicas estas de aquí. La que digamos, las que nos va a jalar a nuestro curso es esta de aquí, las bombas centrífugas. Las bombas centrífugas pueden ser de flujo axial, pueden ser de flujo mixto o pueden ser de flujo radial. ¿De qué depende esto? Esto depende de la orientación que tengan los álabes de las bombas centrífugas, ¿sí? Si el flujo sale perpendicular al eje de la bomba, se dice que es flujo radial, como el que está aquí abajo. Si el flujo es paralelo al accionamiento de la bomba, es axial, pero puede haber un intermedio entre los dos, se llama flujo mixto. ¿Está bien? Listo. Entonces, nosotros vamos a ver primero las de flujo axial. Esta es una bomba de flujo axial. ¿Por qué se llama de flujo axial? Bueno, lo que pasa es de que voy a representar aquí un álabe, como si fuera un ventilador. ¿Ya? Listo. Entonces, si esto fuera un ventilador, el flujo de aire va a ser así. ¿Sí o no? El eje de la hélice está aquí. ¿Sí? Entonces, puedo hacer esto. El eje de accionamiento de ese ventilador está por acá. ¿Sí o no? ¿Ya? Esa es la dirección del eje, ¿verdad? Pero el flujo viaja así. Entonces el flujo es paralelo al eje de accionamiento. Por lo tanto, se dice que es de flujo axial. ¿Sí? El flujo es paralelo al eje de accionamiento. Entonces acá, mira, en esta figura del video, voy a representar con esta línea roja el eje de accionamiento de las hélices que están aquí. ¿Te das cuenta? Entonces significa de que el flujo, a ver, ¿qué color? Con este. El flujo va a viajar así, ¿sí? Claro que después el codo este de aquí va a reorientar el flujo, eso no importa. El asunto es de que cuando pasó por la hélice, el flujo es paralelo al eje de accionamiento, ¿sí? Este tipo de bomba se utiliza bastante como bomba de pulpa, ¿ya? Bien, veamos un video.
sé si puede ver por acá. Sí, por aquí. Ahí está. De ahí he sacado la imagen. Un poquito más. Por aquí hay la fibrita alusiva. Ahí está. Fíjate, ¿no? En esta parte, estos son los álabes. Estos álabes que están sujetos en este elemento de aquí, tienen un accionamiento que viene desde el motor eléctrico, por ejemplo. Al girar el motor eléctrico, hace girar los álabes, entonces el flujo va a circular de manera paralela al eje de accionamiento. No importa que después el codo reoriente el flujo, no, no importa. Lo importante para la clasificación es ahí cómo se manifiesta el flujo en el álabe, paralelo al eje de accionamiento. ¿Sí? ¿Entendió? Muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos unas poleas que puede estar conectado pues, a un motor eléctrico y a su vez el eje de aquí va a mover en esta parte de acá a las hélices o a la vez de la bomba de flujo axial, ¿ya? Flujo axial entonces. Ahí vemos la parte constructiva de la bomba, ¿no? Fíjate, ahí están los álabes. En este caso tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis álabes, ¿no? Puede ser menos o puede ser más. Por el lado izquierdo, por acá, tenemos la polea de accionamiento. Esto vendría a ser la caja de rodamientos porque el eje de accionamiento tiene que estar apoyado en algo, ¿sí? Entonces el eje va desde acá hasta este punto. Pueden ser tan grandes como lo que podemos ver aquí. Bien, listo. Vamos con otra bomba. Podemos tener una bomba de flujo radial, que es la que más vemos en la industria, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta bombita, bomba de flujo radial, significa de que el flujo sale perpendicular al eje de la bomba, como se ve aquí. Ahí está. El flujo sale perpendicular por aquí arriba, ¿lo ves? Esta es la línea de succión, ¿ya? Esta es la línea de succión. El fluido va a entrar aquí a la carcasa, a la voluta, y de aquí se va a desplazar hacia arriba, ¿no? Ya para la utilización. Pero claro, el rotor, ¿ya? O sea, los álabes, comúnmente llamado impulsor, es accionado por el eje que está por aquí atrás. Y ese eje va a portar la energía desde el motor eléctrico. Bueno, hay algunos casos en los cuales en vez de motor eléctrico tiene, por ejemplo, un motor de combustión interna, ¿ya? En realidad, la configuración de la bomba centrífuga es bastante sencilla, ¿ya? Uno se puede hacer una bomba en su casa, ¿ya? Bien, listo. Esa era la bomba centrífuga de flujo radial. Luego tenemos la bomba de flujo mixto. No tengo un video de eso, así que aquí vamos a ver la clasificación, ¿ya? A ver, veamos. El primero dice flujo radial. ¿Por qué? Porque el flujo, que es esta línea de aquí, ¿ya? Si trazas una línea imaginaria contra el eje, está formando 90 grados. ¿Sí o no? Bien. En cambio, en esta, la de la derecha dice flujo axial. El flujo viene en este sentido, como están ahí las flechas azules. Pero el eje es también paralelo al flujo. Ah, ya. Es flujo axial. ¿Cuándo es axial? Cuando las líneas de flujo son paralelas al eje de accionamiento. ¿Cuándo es radial? Cuando las líneas de flujo de salida son perpendiculares al eje de accionamiento. En cambio, para un flujo mixto como es este de aquí, ¿ya? La línea de flujo
si le trazamos una prolongación, te vas a dar cuenta de que forma un ángulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la composición, pues, de una parte radial y una parte axial, ¿ya? ¿Eso quién lo determina? Simplemente la orientación del álave, ampliamente utilizados los tres para bombas de pulpas, ¿sí? Muy bien. Listo. Esa sería esta diapositiva, ¿de acuerdo? Las bombas centrífugas se clasifican de acuerdo a una norma. Bueno, hay varias normas. Una de ellas es la norma API, ¿ya? La norma API 610-OH1, usted lo puede buscar así en el Internet. Si busca API 610-OH1, le va a haber una descripción general de ese tipo de bomba, ¿ya? ¿Cuál es la característica de este tipo de bomba? Dice que es de una sola etapa, single stage, ¿ya? Listo. Está montado, dice, en voladizo, ¿ya? Entonces, en este caso, el apoyo de la bomba está aquí abajo. ¿Ves la carcasa? Como en este caso, este es el apoyo. Aquí está el apoyo, ¿sí? Ya, entonces ahí se apoya la bomba, ¿no? Entonces, como te darás cuenta, toda esta parte de aquí tiene un peso. Y si nosotros recordamos nuestros estudios de vigas, si tú le pones un peso aquí, ¿qué se produce? Un pandeo, ¿verdad? Entonces, para evitar el pandeo, tiene en el otro lado un apoyo, como el que puedes ver aquí. ¿Listo? Entonces, en este tipo de bomba, la que dice 610H1, la bomba está apoyada en la parte inferior. ¿Listo? No tiene nada que ver con la configuración interna de la bomba. Sigue siendo una bomba centrífuga, ¿me entiende? ¿Ya? Puede ser una bomba centrífuga con lubricación, como la que puedes ver aquí en la parte izquierda. ¿Listo? No importa. Lo que importa aquí en esta clasificación, ¿qué es? Los apoyos. ¿Sí? Entonces tú dices, ah, ya. Si no hubiera esto de acá, entonces va a cumplirse esto de aquí. Entonces, para evitar el hecho que se pueda pandear, la bomba tiene aquí un apoyo más. ¿Ya? Listo. La conexión de la bomba con el motor se hace mediante, dice, un acople flexible, porque los acoples los hay de tipo flexible y de tipo rígido, ¿ya? Esta bomba es exactamente igual internamente a la bomba anterior, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en el apoyo, mira, fíjate. ¿Ves? El apoyo no está abajo, sino está al medio. ¿Está bien? Por lo tanto, ¿ya? Esta bomba puede soportar mejor ese efecto del voladizo que te dije, ¿no? Si acá está el peso, la bomba hacía esto, ¿verdad? Pero como tiene este tipo de apoyo, este pandeo es reducido, ¿ya? Este tipo de bomba, para este tipo de apoyo, lo único que cambia el nombre es OH2. ¿Listo? OH2. Entonces dice de una sola etapa, línea de succión final, acá, y acople flexible, como en el caso anterior. ¿Listo? Muy bien. Ahí tenemos la misma bomba, ¿ves? Fíjate, el apoyo es bastante sólido, ¿no? ¿Está bien? Acá estos pernos de gran tamaño pueden sujetar de manera más fija a la bomba, ¿no? Evitando o reduciendo la posibilidad de que se pueda pandear. Es mucho más difícil. ¿Listo? Bien, ahí tenemos entonces la configuración. Bomba, ¿sí? Eje de acoplamiento. Por aquí tenemos la caja de rodamientos. Y finalmente aquí tenemos el motor de accionamiento. Luego tenemos la OH3. Sigue siendo 6 días, ¿no? Entonces solamente que aquí dice OH3.
¿Está bien? La configuración es similar, muy similar. Solamente que, mira, fíjate, en el caso de las dos bombas anteriores, el, el rodete o impulsor tenía esta disposición, ¿no? Ahí está, listo. En cambio, en este caso, el rodete ha cambiado de posición, ¿sí? Aquí, en este caso, el motor le va a dar vida aquí. Aquí, en este otro tipo, el motor es vertical, ¿no? La instalación del motor es vertical. Todo ha cambiado, ¿no? Mira, fíjate, aquí tienes el motor eléctrico, acá, todo esto es el motor eléctrico. Sale el eje y va a mover al impulsor. ¿Está bien? Listo. El apoyo está en la parte inferior, ¿te das cuenta? Mira, aquí hay pernos, como acá puedes ver, uno, dos, y lógicamente aquí atrás también. ¿Ya? Por aquí tiene su caja de rodamientos. ¿Listo? La salida del eje del motor va a hacer que se mueva todo este elemento. ¿Listo? Ahora tenemos el OH3. ¿Listo? Bien, entonces igual, ¿no? Muy, muy parecido. ¿Ya? Solamente que acá dice que el acople es rígido. ¿Ya? Entonces tú entras al internet, escribes exactamente lo que dice acá, API 610 OH4, y vas a encontrar estas configuraciones. ¿Está bien? Aquí tenemos el OH5. Este es como un sistema de lubricación más, ¿no? OH5. Dice que el acople es encapsulado o protegido. ¿Listo? El acople es encapsulado o protegido. Porque la bomba es la misma, ¿ya? La parte de la bomba, esto, sigue siendo lo mismo, ¿ya? No, no tiene cambio. ¿Está bien? Listo. Ahí tenemos OH6. En este caso, la única diferencia es el hecho de que para que el motor, la energía del motor eléctrico logre llegar hasta la bomba, ¿sí? Lo único que cambia es el hecho de que de por medio que hay una caja de transmisión, ¿sí? Para poder modificar qué cosa, para poder modificar la velocidad de accionamiento de la bomba que se encuentra aquí abajo, ¿sí? Y también cambia un poco el impulsor, mira, fíjate aquí abajo, ¿sí? Como si fuera un tornillo, ¿no? ¿Ya? Es la única diferencia. Pero después es lo mismo por fuera. Todas las bombas tienen el mismo comportamiento. Todas las bombas en el catálogo vienen con una curva característica, ¿sí? Y esas curvas son similares para casi todas. ¿Listo? Bien, claro, lógicamente, de que va a cambiar un poco de acuerdo al fabricante, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de bomba en cuanto a los apoyos. Mira, fíjate, ¿ya? Acá dice BB1, es bearing, bearing, ¿no? Rodamiento, rodamiento, tipo 1, dice, ¿no? Sigue siendo API 610. ¿Está bien? Es mucho más robusta la bomba, ¿ya? Mucho más robusta, más estable, ¿está bien? No tiene problemas de pandeo, ¿no? O sea, este problema que te dije, no tiene, ¿ya? No lo tiene. ¿Está bien? Para el caso anterior, la bomba tiene una línea de succión por el lado izquierdo y la línea de descarga por el lado derecho. En cambio, esta bomba, que es similar a la anterior, sigue siendo bearing, bearing, o sea, rodamiento, rodamiento, ¿ya? Acá está el rodamiento y acá está el otro rodamiento, ¿ya? Solamente que dice bearing, bearing 2, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es de que la línea de succión tiene el flujo así, y la línea de descarga tiene el flujo así. ¿Cómo son las líneas? Son paralelas, paralelas pero de sentidos contrarios. En cambio, en el caso anterior, son paralelas también, pero
de sentidos iguales, ¿no? O sea, por aquí puede ingresar el fluido y luego sale por acá. Son paralelos, sí, y son de sentidos iguales. ¿Está bien? Cuando se requiere, en algunos casos, tener más altura, ¿ya? Quiero pues que el fluido llegue mucho más arriba. Tenemos la posibilidad de contar con bombas de muchas etapas, ¿no? Dice multistage, multietápicas, ¿ya? Varias etapas. Pueden ser dos, tres, cuatro o tantas como se ve ahí en la figura, ¿ya? Lo que pasa es que una bomba succiona y le entrega a la línea de succión de la siguiente, y esta a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, y así sucesivamente, de manera tal que la altura total es mucho mayor, ¿ya? Claro que hay ciertas ineficiencias que perjudican un poco la eficiencia total de la bomba, ¿ya? Acá tenemos las bombas, dice BB4, ¿no? Igual, ¿no? Apoyadas en rodamientos en los extremos. Aquí y aquí. ¿Listo? Entonces, una puede ser línea de succión y la otra puede ser línea de descarga. Solamente que este es para varias etapas, ¿ya? Varias etapas. Entonces, dependiendo del tipo de fluido con el cual estés trabajando, se puede seleccionar uno u otro. ¿Cómo voy a saber qué bomba voy a utilizar? Pues, ¿no? Para poder saber qué bomba vamos a utilizar, obviamente que tenemos que tener primero catálogo, catálogo de algún fabricante, ¿no? Puede ser Sigi, por ejemplo. Ya, entonces, en ese catálogo yo primero voy a ver qué tipo de fluido puedo bombear, ¿no? Porque no será lo mismo bombear, por ejemplo, agua que de repente cianuro, ¿no? O alguna otra sustancia peligrosa, o alguna otra sustancia mucho más viscosa, o alguna otra sustancia que tiene muchas partículas en suspensión, ¿sí? Una vez determinado el tipo de bomba que requiero, ya en cuanto al tipo de funcionamiento, entonces voy a ver si va a ser apoyado en los extremos, si es apoyado en un solo extremo, ¿no? Y dependiendo también de la configuración, ¿no? Como puedes darte cuenta aquí, las líneas de entrada y salida son paralelas. Esta es muy parecida a la anterior, ¿no? ¿Ya? Entonces dice multietápica, ¿ya? El flujo es radial, el flujo es, perdón, el acople es flexible y tiene doble carcasa, dice, ¿no? Doble carcasa, ¿ya? Muy bien. Esa es la primera parte de los diferentes tipos de bombas centrífugas. Si bien es cierto, estas bombas son centrífugas, que, ¿cómo habíamos clasificado las centrífugas? Ah, ya, se llaman centrífugas porque van a trabajar generalmente con fluidos limpios, agua, combustible, alcohol, este, mm, un fluido limpio, ¿no? Que tiene muy pocas partículas en suspensión. Pero también este tipo de bombas, ¿ya? Se podría utilizar como bombas de pulpas, pero para que puedan trabajar así es necesario que internamente tengan muchas de ellas un revestimiento para reducir el efecto del desgaste. ¿Ya? Porque las partículas con las cuales trabajan las bombas de pulpas suelen ser mucho más duras que el metal, por ejemplo, que de la carcasa o del mismo impulsor, lo cual va a repercutir, digamos, en un deterioro, un desgaste prematuro de la bomba, y eso no queremos, ¿no? Bien. ¿Alguna preguntita hasta ahí? Ninguna. Muy bien. Vamos a ver. Listo, vamos a pasar al número 2. Ya está. Muy bien.
Primero, hemos determinado, hemos visto una clasificación de las bombas. Hemos dicho que las bombas se clasifican en bombas de desplazamiento positivo y bombas cinéticas. Las primeras bombas trabajan con fluidos muy limpios, ¿ya? Generalmente, salvo la primera que mostramos, la bomba reciprocante de pistones, que puede trabajar con concreto, que es justamente como trabajan las bombas de concreto, ¿sí? Ya. Pero las otras, en general, casi todas trabajan con fluidos muy limpios y tienen que ser lubricados, ¿ya? Por lo general, aceite, combustible o alguna otra sustancia muy limpia y que tiene que tener cierto grado de viscosidad, ¿no? Bien. Pero ahora vamos a ver, ya, y las otras, que son las bombas cinéticas, trabajan también las centrífugas con fluidos limpios, pero también pueden trabajar con fluidos que tienen partículas en suspensión, a las cuales le llamamos generalmente lodo o pulpa. ¿Listo? Dependiendo del grado de concentración que tiene la pulpa, vamos a tener un tipo de bomba en cuanto a potencia, ¿no? Energía de consumo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en esta segunda parte de la presentación, vamos a ver algunos conceptos fundamentales que requiero de que se sepa bien. ¿Ya? Todos estamos familiarizados con el término presión. ¿Sí? Presión de aire, presión de agua, presión de aceite, la presión necesaria para poder impulsar de repente una pulpa, ¿no? De repente tenemos en un estanque una pulpa con determinado grado de concentración, pero para que la bomba pueda impulsar esa pulpa hacia determinado punto, tiene que desarrollar cierto nivel de presión. Entonces, aquí, como parte fundamental, tenemos el concepto de presión. Todos sabemos de que presión es esta relación, ¿sí? Fuerza sobre área, donde la presión se debería dar en Pascal, la fuerza se debería dar en Newton y el área se debería dar en metro cuadrado. Pero esta unidad es demasiado pequeña para nuestras aplicaciones, así que viene una unidad más grande que se llama el kilopascal o bar, ¿sí? Primero voy a escribir el kilopascal. El kilopascal, el término kilo, equivale a 1000, sería 10 a la 5, perdón, 10 al cubo pascal, ¿sí? Pero luego hay otra unidad que se llama bar. Bar. El bar equivale a 10 a la 5 pascal, ¿no? Estos son 1000 pascales y estos son 100.000 pascales, ¿sí? Pero hay otra unidad en el sistema inglés que se llama el PSI. El PSI equivale a, mejor acá, espérate, vamos a borrar esto, un ratito. Un bar equivale también a 14,5 PSI, ¿ya? Listo. Estas son las unidades más importantes. Puede haber otras, es simplemente cuestión de convertir, ¿ya? Cuando un recipiente o cuando un fluido es sometido a presión, puede ser la pulpa, puede ser el agua, puede ser el aceite, el concreto, lo que quieras, ¿ya? Internamente en el fluido se desarrolla presión, dice. La presión se dirige en todos los sentidos. Aquí he dibujado, por ejemplo, una burbuja, ¿ya? O una esfera del fluido rojo que está ahí, ¿ya? Esta es una esfera. Si es que yo aplico la presión o la fuerza, perdón, por acá, entonces el fluido va a incrementar su presión, haciendo que esta burbujita esté sometida a la presión que estamos diciendo. Pero no solamente va a haber presión aquí, va a haber presión en este punto, aquí o en cualquiera de las paredes del recipiente de la parte interna de esa figura. ¿Ya?
Bien, entonces, si yo despejo de esta fórmula la fuerza, digo, la fuerza es presión por área. Este parámetro es muy importante a la hora, por ejemplo, de seleccionar una tubería, ¿ya? De repente yo tengo una tubería que puede soportar solamente, vamos a imaginar, mm, 300 PSI, ¿ya? Pero el fluido, para poder ser bombeado de un punto a otro con esa instalación, requiere, digamos, de unos 800 PSI. Si lo hago trabajar, soy persistente y digo, no, con eso también trabaja, cuando a la hora de trabajar se va a reventar el tubo. Y no queremos eso, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta las presiones, ¿ya? Listo. La presión atmosférica también es muy importante. La presión atmosférica tiene que ver con algo como esto. ¿Ya? La parte azul representa el mar, esto sería el nivel del mar. ¿Cuánto sería? Cero, ¿no? Bien. Entonces, si tú estás parado acá, ¿ya? Tú vas a sentir el peso de toda esta columna de aire. Vamos a suponer que este límite que está aquí es donde termina la atmósfera, ¿sí? Ahí termina la atmósfera. Entonces, si tú estás parado acá en la playa, ¿ya? Claro, uno como está acostumbrado a ese medio, ¿ya? A ese medio ambiente, entonces no siente la presión, ¿listo? Pero en realidad el aire que está aquí está ejerciendo presión contra mi cuerpo, ¿sí? Bien. Pero si me voy, por ejemplo, a una altura como, no sé, pues, Vítor, ¿ya? Está más arriba, ¿no? Ya. El aire que está arriba tiene un peso diferente de cuando estaba en la costa. ¿Tiene menos peso? Sí, ¿verdad? Por lo tanto, siento menos presión. Si me voy más arriba, vamos a Arequipa directamente, el aire pesa menos. Por lo tanto, la presión atmosférica sobre mí va a ser menor. Pero si me voy, por ejemplo, a Arcata, ¿ya? La presión atmosférica es menor todavía. ¿En qué repercute esto? Cuando la presión es alta, como el caso de la costa, la concentración de oxígeno aquí abajo es bastante alta. ¿Sí? Vamos a borrar todo esto mejor y voy a pintar con otro color eso. Ya. Ya. Vamos a suponer que estos puntitos es oxígeno. Entonces la concentración de oxígeno sobre mí va a ser esto, ¿no? Hay bastante oxígeno. Entonces yo puedo respirar fácil, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Ya está. Pero cuando me voy más arriba, la concentración de oxígeno ha bajado un poco, ¿sí? Pero igual puedo respirar, ¿ya? Si me voy a Arequipa, la concentración de oxígeno es menor todavía, pero igual puedo respirar. Bueno, yo estoy acostumbrado a vivir ahí, ¿sí? Pero la persona que está acostumbrada a vivir en la costa y se va hasta acá arriba, se va a dar cuenta que se agita. ¿Mm? ¿Por qué? Porque él quiere aspirar la misma cantidad de oxígeno, ¿ya? Porque en realidad aspira el mismo volumen, pero no aspira la misma cantidad de oxígeno. Por lo tanto, se ahoga, ¿no? Y empieza a respirar más rápido. Y si nos vamos hasta Arcata, como dije, la concentración de oxígeno es menor todavía. Entonces, tú estás ahí, caminas un poco y te agitas, ¿verdad? Bien, eso es debido a que entonces al peso del aire que está encima de nosotros. A eso se llama ¿qué cosa? Presión atmosférica. Entonces, aquí he representado uno de esos cilindros que está sobre las personas. ¿Ya? No importa el tamaño de la base, el asunto es que tiene un área, como puedes ver ahí. Y vamos a tener cierta altura, ¿sí? De líquido o de fluido. En vez de líquido acá va a ser fluido, ¿ya? Puede ser aire o puede ser agua, porque también acá yo puedo tener esta altura, ¿no? ¿Sí? O puedo tener esta altura, o puedo tener esta altura, ¿sí o no? Si el buzo se va más abajo, siente más presión. Aquí menos presión, aquí menos presión. Bueno, el asunto es que tienes una altura de fluido,
¿El fluido pesa? Sí, pues tiene peso. ¿Mm? El peso es fuerza, ¿sí o no? Entonces, decimos que el peso es fuerza, como está representado ahí. Por lo tanto, la presión aquí abajo, ¿ya? Voy a dibujar así cuadritos. La presión aquí abajo, ¿ya? Está determinada por el peso del líquido, peso total, ¿ya? Puede ser del líquido o del aire, ¿ya? Esto de aquí es el peso del líquido, del líquido o del fluido, ¿ya? Y el área que está aquí es el área de la base, ¿está bien? Bueno, ahí está, bueno, ya está, ¿no? La presión que es el peso del líquido o del fluido entre el área en el cual estamos trabajando. ¿Qué área será? No sé. Puede ser un área chiquitita o puede ser un área grande. De modo tal que el peso sobre esa área es proporcional al área, ¿ya? Entonces, hay que tomar en cuenta de que el peso, por nuestros conocimientos básicos de física, aquí es igual masa por gravedad. Aquí está la masa del líquido o fluido multiplicado por quién? Por la gravedad. ¿Sí o no? Entre el área, haya esta área de aquí, ¿no? Pero hay que recordar de esta figura cilíndrica de que el volumen de un cilindro es el producto del área de la base multiplicado por la altura del líquido en este caso, ¿no? ¿Sí o no? Si yo despejo el área va a ser el volumen del cilindro, o sea, del líquido, dividido entre la altura del líquido o fluido. Entonces, en vez de esta área, voy a reemplazar esto de aquí. Volumen de líquido o fluido dividido entre la altura del líquido o fluido. ¿Sí? Bueno, lo acomodamos un poquito y esto va a quedar así. Sería masa de líquido entre volumen de líquido por la gravedad por la altura del líquido. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, hay que recordar de que este término de aquí, a ver, este término, masa sobre volumen, ¿qué se llama? Se llama densidad. Es la densidad del líquido o del fluido, ¿sí? Y G es la gravedad y H es la altura del líquido o fluido. Ah, ya. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Porque no siempre estamos calculando, ¿no? Lo importante es saber qué me dice la fórmula. La presión aquí abajo, en el área, que puede ser aquí, aquí, o en este lado, o en este lado, pero también puede ser acá, acá, o acá. ¿De qué depende? Depende de la densidad del líquido. Por ejemplo, de la densidad de esta agua de acá, del agua salada, ¿sí? Que tiene un valor fijo, ¿no? Pero también depende de la densidad del aire, ¿ya? Depende de la gravedad, es una sola, y depende de la altura, cuán alto va a ser el cilindro. Ah, ya. Entonces tú me dices, mientras más altura sea, más presión, pero más altura desde el nivel del mar hasta arriba, no la altura sobre el nivel del mar. ¿Ya? Listo. Esta es entonces la expresión que me dice de qué depende la presión del líquido. ¿Sí? ¿Es importante esto para nuestro curso de la bomba de pulpa? Sí, porque cuando tenemos que seleccionar una bomba para decir de qué tamaño debe ser la bomba, ¿no? ¿Qué altura debe levantar? Altura en las bombas es presión. Entonces yo tengo que saber esa presión, ¿ya? Bien. Y finalmente, el producto de densidad del líquido por la gravedad se llama ¿qué cosa? Peso específico. Por lo tanto, la expresión final queda como lo que está aquí. ¿Ya? Entonces, este término de acá, que parece una Y, es gamma, es peso específico. ¿Ya? Lo escribo aquí. Esto es peso específico. Muy bien. Ya está. Avanzamos.
Esa presión atmosférica que te he mostrado está representado en este diagrama. Alguien ha ido y empezado a medir, ¿ya? Ha hecho un trabajo para nosotros. Ha ido a la costa y ha medido la presión atmosférica. En la costa, la altura, bueno, justo ahí al lado de la playa, la altura es 0 sobre el nivel del mar. ¿Cuánto es? Una atmósfera. Pero una atmósfera, para relacionarlo con el bar, es 1,013 bar. ¿Ya? Listo. Y luego él ha ido midiendo, se ha ido hasta 2000 metros sobre el nivel del mar. Ha ido y ha encontrado este valor, por ejemplo, ¿no? Y entonces ha dicho, mira, para 2000 metros sobre el nivel del mar, la presión es más o menos 0,75 atmósferas, ¿sí? Aproximadamente, ¿no? 0,75, depende un poquito más, atmósferas. Luego se ha ido, bueno, ha hecho varias medidas. Se ha ido hasta 4000 metros sobre el nivel del mar, está más o menos cerca de Arcata, un poquito más arriba, y ha encontrado de que de repente la presión atmosférica es aproximadamente 0,6 atmósferas. ¿Sí? Todos estos puntitos los ha puesto en una tabla para nosotros, como lo que ves acá. ¿Ya? Ha medido a 0 metros sobre el nivel del mar, a 250, a 500, a 750 y así sucesivamente. ¿Sí? Alguien dirá, bueno, está para 250 y está para 500. Y para 400, bueno, podemos interpolar, ¿verdad? Y si no lo podemos interpolar, entramos al Internet y hay tablas, hay calculadoras. El Internet tiene todo, ¿ya? Entonces, esta es una muestra del trabajo que alguien ha hecho para nosotros para poder saber cuál es la altitud, perdón, la presión a determinada altitud, ¿ya? Si no, por ejemplo, alguien dice, mire, yo necesito saber la presión atmosférica para una altura o altitud de 2200 metros y mi tabla no tiene. ¿Cómo le hago? A ver, 2200 está en este intervalo, ¿sí o no? Ah, ya, entonces dibujo una columna aquí, otra columna aquí. ¿No es cierto? Aquí le pongo una línea horizontal y aquí otra línea horizontal, en el cual esto es 2000 metros, que le corresponde ¿cuánto? 0,785. ¿Qué cosa? Atmósferas, ¿sí? Esto es metros, esto está en metros y esto está en atmósferas. Bien, y luego tengo el de abajo, 2250. 2250. ¿Cuánto le corresponde para 2250? 0,756. 0,756. Bien, pero yo quiero para 2200. Ah, ya, eso está por acá. Voy a trazar con otro color. ¿Ya? Ya. 2200, vamos a suponer que esté por acá. En realidad está más abajo, ¿no? Ya. Sino que se va a amontonar. Listo. ¿Ya? ¿Esto sería cuánto? 2200. ¿Sabes cuánto es en el otro lado? No, X. ¿Ya? Entonces aquí utilizas pues tu geometría, ¿no? Tu geometría convencional, en el cual vas a tener que utilizar el teorema de Tales. ¿Ya? Aquí hay un segmento, ¿no? ¿Sí o no? Aquí hay otro segmento. ¿Está bien? Ya. ¿Pero qué más hay? A ver. Aquí hay otro segmento. Aquí hay otro segmento. Entonces utilizo proporciones simplemente. ¿Ya? ¿Cuánto vale este segmento amarillo de la izquierda? Ah, ya. El segmento amarillo de la izquierda, este de aquí, mide ¿cuánto? Ah, ¿voy a restar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Ahí tienes que tener tu convención de signos más bien. Dice, voy a restar de arriba hacia abajo. Ah, ya. Entonces dice, 2200 menos 2250. Esa, el otro lado amarillo, X menos
0,756. Eso es igual, ahora tomo el segmento lila del otro lado. Entonces, para el segmento lila, voy a usar pues, mi lápiz lila, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí digo, el segmento lila sería 2000 menos 2250. Abajo el segmento lila, en el otro lado, es 0,785 menos 0,756. Listo. Lo demás ya es operativo, ¿sí o no? ¿Está bien? A ver, 2200 menos 2250 sería menos 50, bueno. Sobre x menos 0,756. Eso es igual 2000 menos 2250 menos 250. 0,785. Vamos a sacar calculadora de una vez. 0,785 menos 0,756. Eso es 0,29. ¿Ya? 0,029. ¿Sí? ¿Ya? Y bueno, lo que ya sabemos hacer todos, ¿no? Multiplicamos en cruz y todo lo demás. Entonces acá me va a quedar x menos 0,756. Eso es igual a menos 50 por 0,029 entre menos 250. ¿Sí? Ya está. Y listo, procedemos a hacer esa operación, ¿no? Sencilla. Sería, los signos negativos los puedo eliminar de una vez, ¿ya? Ah, se pasó. Menos, menos. Entonces sería por 50 entre 250 igual. Y a eso le sumo, ¿no? 0,756. Y acá 0,0058. Sería x menos 0,756 es igual a 0,0058, creo que era. Sí, 58. Y de ahí tenemos el valor de x, bueno, ¿ya? Le sumamos más 0,756. Listo. 0,7618. 0,7618. ¿Qué cosa? Atmósferas. Bueno, ¿quieres evitar de todo esto? Bien. Entras al internet y buscas la altitud a determinada presión. No, la presión a determinada altitud. ¿Sí? Entonces ahí vas a encontrar calculadoras sin ningún problema. Pero de repente no tienes para internet ese rato. ¿Ya? Lo puedes hacer así. ¿Ya? Bien. Las presiones se clasifican así. Tenemos la presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión a la cual vivimos, ¿sí? Entonces, bueno, puede ser Arequipa, Mollendo, Lima, Camaná, Iquitos, ya, estamos ahí, ahí vivimos. Esa es la presión atmosférica. ¿Cuánto será? De repente en Arequipa es, no, Arequipa está a 2.400 más o menos, a ver, espérate, si retrocedo, a ver, digamos 2015, 0,737 atmósferas, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? Ya. Bueno, la presión atmosférica puede ser esta o la de la costa. El asunto es que cualquier presión, ¿ya?, que se aplique sobre algún objeto se llama sobrepresión. Sobrepresión respecto a la atmosférica. A esa presión se le llama presión manométrica. Las bombas centrífugas, las bombas de pulpas, generalmente tienen instrumentos. Esos instrumentos que leen presiones manométricas. Es la presión respecto de la atmosférica. ¿Ya? Bien. Por lo tanto, la presión total del fluido, si es que quisiera, si es que la necesito, sería desde abajo hasta arriba. ¿Sí? Por lo cual, decimos simplemente de que la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica o barométrica
más la presión manométrica. ¿Sí? Listo. Pero no te olvides, la presión manométrica es lo que lee los relojes que vemos en las instalaciones. ¿Ya? Es un manómetro. ¿Qué está leyendo ese instrumento? La presión en exceso respecto a la presión atmosférica, respecto a la presión a la cual estás en ese instante. Bien. Pero hay otro tipo de presión. Bueno, sigue siendo esa la presión atmosférica. ¿Es posible que tengamos una presión menor que la atmosférica? Sí. ¿Dónde? En la línea de succión de las bombas. Las bombas de pulpas en la línea de succión tiene una presión menor que la atmosférica. La bomba centrífuga en la línea de succión tiene una presión menor que la atmosférica. La bomba de paletas que le mostré, la bomba de engranaje, la bomba de pistones, tiene una presión menor que la atmosférica en la línea de succión. Por lo tanto, hay una depresión, ¿sí? Esta presión manométrica que está aquí también se llama, voy a escribirla por acá, ¿ya? Esta presión manométrica en especial también se llama presión vacuométrica, ¿ya? Presión vacuométrica, o sea, presión de vacío. Pero cuando hablamos de presión de vacío no significa que no haya nada, sino es una presión menor que la atmosférica. Entonces, esa línea roja que está ahí es la presión total. ¿Sí? Entonces, para este caso y solo para este caso, la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica menos la presión vacuométrica, ¿ya? O si quiere, la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, solamente que en este caso la presión manométrica es como negativa, ¿ya? Porque es una presión de succión. Este parámetro es muy importante a la hora de determinar si la bomba va a cavitar o no va a cavitar. Cuando hacemos un diagnóstico de falla decimos, ¿ha cavitado o no ha cavitado? ¿Sí? Bien. Tenemos otro parámetro que es el caudal. Las bombas centrífugas, las bombas de desplazamiento volumétrico, las bombas cinéticas en general, o de pulpas, ¿ya? Trabajan con un parámetro que se llama caudal. ¿Está bien? Ese caudal va a determinar una velocidad del fluido de acuerdo al diámetro de la manguera. ¿Listo? Entonces, mira aquí, observa esto. Ahí he representado una tubería dentro de la cual se está moviendo un volumen. Obviamente que tendremos que entender de que está lleno, no es que esté vacío, sino que he capturado una parte de ese fluido. Entonces ese volumen se está desplazando con cierta velocidad. Si tú te imaginas que ese mismo volumen se va a desplazar, pero en una manguera de mayor diámetro, ¿cómo sería su velocidad? Seguramente menor, ¿verdad? ¿Está bien? Ya. Pero bueno, por un momento olvidémonos de eso. Simplemente decimos, este volumen de fluido, ¿ya? Se está desplazando con una velocidad. Cuando pase por el punto B, esta línea va a transcurrir un tiempo hasta el final. 1, 2, 3, 4, ¿sí? En 4 segundos, más o menos, uno de los lados de ese cilindro ha pasado de B hacia A. ¿Sí o no? A ver otra vez. Solamente esta carita, ¿ya? No la otra. Dice acá, empezamos. 1, 2, 3, 4. Más o menos 4 segundos demora en pasar un volumen, ¿no? Listo. Entonces, yo puedo decir, ah, ya, ese fluido tiene un caudal, ¿sí? Ya. Pero ¿qué pasa si yo lo apuro, por ejemplo, así? Más rápido, ¿no? ¿En cuánto tiempo pasa más o menos? A ver. 1, un segundo casi, menos de repente, ¿sí? ¿El volumen es el mismo? Sí, porque se supone que las dos mangueras son iguales, o dos tuberías, ¿sí? Ya. El volumen es el mismo. ¿Qué es lo que ha cambiado en ambos casos? Lo que ha cambiado es el tiempo.
Por lo tanto, ¿en cuál de los dos casos circula más caudal? Es obvio pensar entonces de que en el segundo caso voy a tener mayor caudal. Entonces, ¿de qué depende el caudal?